Mensajes positivos. Estamos el domingo 14 del tiempo ordinario en el ciclo B. En este día las lecturas nos van a hablar de la importancia de la fe y de lo tremendo que es la incredulidad en los planes de Dios. En la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, del 2 al 5, nos dice: En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mi palabra. Ellos te escuchen o no, porque es una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Dios valora mucho en el hombre la obediencia. Dios valora mucho en el hombre la confianza. Dios valora mucho en el hombre que actúen de acuerdo con sus planes, porque sus planes son para nuestro bien. Obedecerlo es encontrar el camino que nos lleva a la plena felicidad. A Dios le molesta, a Dios le incomoda, a Dios no le gusta que nosotros seamos desobedientes, que seamos cerrados, que nos vayamos por nuestro lado, porque es perdernos. Dios nos pierde cuando nosotros no sabemos obedecerlo. Por eso le duele la desobediencia, le duele la obstinación. Y por eso constantemente manda a sus profetas para invitar al pueblo a un cambio de vida. Pero sin embargo, pues es difícil. Pero Dios manda al profeta y te escuchen o no, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Sabrán que yo no los dejo, sabrán que voy a estar buscándolos. Porque Dios no se da por vencido en la tarea de salvarnos. Vemos en el Evangelio tomado de Marcos 6, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió ese hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viene aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados, pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Llega Jesús a su tierra y pues no le creen. Ese de donde le sale lo profeta. Ese es el carpintero, mira, a mí me hizo una mesa, mira, a mí me hizo un yugo, a mí me ayudaba a levantar la cosecha. ¿De dónde sale lo fino? Nunca fue a la sinagoga a estudiar, no es un estudiado, no es un erudito, no es un fariseo. Entonces, ¿de dónde le sale lo profeta? No creían en él. Luego aquí vive su familia, es el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Acá hay 4 hermanos, y sus hermanas eran tantas que ni las mencionaron. ¿Sus hermanos están aquí entre nosotros? Sabemos claramente que la palabra hermano en el contexto histórico que estamos hablando es más amplio que actualmente. En la palabra hermano entran todas las personas de algún modo cercanas a uno, los parientes, pero también entran incluso los compatriotas. Para aclarar bien el sentido de la palabra hermano en el Antiguo Testamento, lo remito al libro de Tobías. Vean en el libro de Tobías cómo Tobías se llama hermano y con su esposa. Cómo dice, busca a algunos hermanos entre los israelitas, entre los paisanos eran hermanos. Cómo el tío y el sobrino se llaman de hermanos. Para que vean así la amplitud de la palabra hermano, lo remito al libro de Tobías, para que veamos en ese contexto cómo se usaba esta palabra. Simplemente es un breviario cultural. Bueno, el tema. Jesús entonces es rechazado, Jesús es ignorado, y eso provoca que no pueda hacer milagros. Ahí no pudo hacer milagros porque la gente no creía. Porque la fe es importante para que se realicen los milagros. Recuerdo una canción que canta Alex Sintek que se llama Santifica mi alma. Una parte que decía: ¿cuántos milagros hay que nunca pueden pasar por el temor de fallar? ¿Cuántos milagros hay que se pueden escapar
por el temor de cambiar. Pues sí, ¿cuántos milagros pueden suceder si nosotros estuviéramos dispuestos a creer y aceptar los planes de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos milagros se nos escapan, hermanos, por la falta de fe? La incredulidad le hace más daño a los planes de Dios que ni el mismo pecado. Por eso es importante que nosotros sepamos pedirle al Señor y clamarle que nos dé fe. Una fe que se manifiesta en la vida. Una fe que actúa desde nuestra fragilidad, como nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda lectura. Dice San Pablo: hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he retenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le pido al Señor que me libre de esto. Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme en mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, soy más fuerte. Eso es fe, dicen por ahí. Una fe que se manifiesta desde la fragilidad de nuestra vida. Una fe que no solamente va a brillar cuando todo vaya bien, cuando nos aplaudan, cuando las cosas se acomoden, no. Incluso en los momentos difíciles y dolorosos, saber que estamos en manos de Dios. Les he platicado de la teología joania que une la pasión con la glorificación. Cuando yo sea levantado en lo alto, sabrán que yo soy. Cuando yo sea levantado en lo alto, vendrán todos hacia mí. Cuando sea crucificado en ese momento más intenso de su fracaso, es cuando se va a manifestar más su grandeza, su poder, su majestad. Y es que así es. En medio de los problemas de la vida, está el plan de Dios adelante. El plan de Dios no se detiene. Jesucristo le suplicaba en Getsemaní: pase de mí este cáliz. Y el Padre le contesta, como muchas veces nos contesta a nosotros, con el silencio, como diciendo: por aquí eso, ni gastó tiempo en decirle nada. Quiso que Jesús entendiera, que interpreta mi silencio. Y Dios quiere que muchas veces también sepamos interpretar su silencio. Y que sigamos adelante en los caminos de Dios, a pesar de las situaciones difíciles que se nos vienen por encima. En medio de esta pandemia, en medio del problema económico, en medio del problema de salud, en medio de tantas situaciones, el plan de Dios no se ha detenido. El plan de Dios no es que seamos súper felices en esta vida y todo aquí, todo bien. No. Aquí es el trampolín donde vamos a brincar a la vida verdadera. Nuestra verdadera casa está en el cielo. Acuérdense, hemos venido a este mundo para conocer y amar a Dios de tal manera que lo gocemos en la eternidad. Lo importante es que caminemos hacia la vida eterna. Por eso, por más dificultades y problemas que tengamos en esta vida, el plan de Dios no se detiene. Lo importante es eso. A veces tenemos fracasos en la vida, caemos, sí. A veces vienen las enfermedades y desbaratan todo lo que teníamos hecho, sí. Y todos los grandes santos, Dios les ha hecho que se caigan sus obras. A todos los grandes santos Dios les ha tocado el corazón, como a Job les ha quitado lo valioso para que se queden con Él. Porque lo importante no son los dones del Señor, sino el Señor de los dones. Muchas veces los dones se convierten en obstáculo para que demos fruto. Muchas veces Dios tiene necesidad de quitarnos el juguetito porque nos entretuvimos en el juguetito. Dicen que si un tonto le señala en el cielo con el dedo, se queda viendo el dedo. Nosotros a veces nos quedamos viendo el dedo, a veces nos gozamos tanto en lo que tenemos que Dios dice, nos quita eso para que levantemos la vista a lo verdaderamente importante. Las famosas pruebas de fe no son para que Dios vea si creemos o no creemos. Las pruebas de fe son para que sepamos con quién estemos tratando y le demos el cauce adecuado a nuestra fe, orientándonos hacia Dios. Ese domingo, que sepamos entender que en las buenas y en las malas hay que confiar en el Señor y que Él no cambia sus planes. Aunque las cosas estén saliendo mal, por ahí es, hay que seguir caminando. Repito, muchas veces Dios contesta en el silencio y hay que interpretar el silencio y pedirle una fe profunda. Señor, no entiendo, pero ayúdame a creer.
Y a veces hay que caminar en la oscuridad. A veces hay que firmarle un cheque en blanco al Señor. Va a ser cobrado abundantemente. Va a valer la pena. Que en medio de las dificultades como San Pablo, sepamos cuando soy débil, soy más fuerte. Que en medio de los problemas y la incomprensión de las personas, podamos nosotros hacer la obra de Dios. Dios nos conceda esa gracia. Mensajes positivos.